Bienvenido a tu programa, Amaneciendo en Comunión con el Espíritu Santo. Un encuentro diario con la presencia de Dios junto al pastor Fernando Monción. Iniciamos. Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo y tu familia. Gracias por estar en esta plataforma bajo el tema Amaneciendo en Comunión con el Espíritu Santo. Hoy tenemos un tema muy especial. Dios bendiga a los que están en la mañana, Dios bendiga al que nos ve en la tarde y Dios bendiga al que está ya de noche. Este es el tema, vamos a estar hablando de un tema muy importante bajo estos cuantos minutos que estamos transmitiendo por vía de las redes. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Génesis capítulo 13, versículo 11. Vamos a estar leyendo la palabra del Eterno en Génesis capítulo 13, versículo 11. Ahí vamos a estar indagando, hablando sobre dos hombres de Dios, uno llamado Abraham y el otro llamado Lot. La palabra de Dios se van a leer bajo tres grandes. Entonces, oiga que le dijo, entonces lo escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se separó el uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo su tienda hasta llegar a Sodoma. Cuando nosotros leemos la historia entre Abraham y Lot, veremos que hubo una pelea entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Era tanta la magnitud y la bendición del Eterno que le estaba dando a estos dos hombres por vía del hombre de Dios llamado Abraham. Lot está cerca de Abraham, Lot está cerca de Abraham. También la bendición cubría y llegaba hasta donde estaba Lot. Pero a ver tanta magnitud de crecimiento, dice que tuvieron que separarse por un problema de crecimiento. Ya el lugar donde estaba Lot y donde estaba Abraham era muy pequeño. Pero dice la palabra que cuando ellos deciden tener el diálogo de separarse, Lot coge la llanura, coge el valle, coge la tierra donde posiblemente Lot pensaba que ahí él iba a ser fructífero, donde posiblemente Lot pensaba que ahí iba a ser bendecido grandemente como estaba cuando estaba junto con Abraham. Pero la escritura dice que Abraham, separándose de Lot, coge el lugar de las pedregales, Canaán. Dice la Biblia que Lot se fue con su esposa y su ganado, y Abraham habitó en tierra de Canaán. Ahora, la diferencia está en quien tiene la palabra. O sea, cuando tú tienes una palabra de parte de Dios, no importa el lugar donde tú estés, una palabra hace la diferencia entre un hombre y otro hombre. La palabra de parte de Dios hace la diferencia de un ministerio a otro ministerio. ¿Por qué Abraham creció en gran manera y nunca tuvo problema? Nunca se le pudieron levantar mientras él habitaba en Canaán. Pero sin embargo, Lot
coge la llanura, coge el lugar donde él pensaba que iba a crecer, que se iba a expandir más que Abraham. Pero ¿qué dice la Biblia? Que mientras Lot crecía, se juntaba con Sodoma y Gomorra. Quiere decir que aunque tú pienses que otros se fueron adelante, quiere decir que la grandeza, la bendición de Dios no es que tú crezcas simplemente, es que tú tengas una palabra que vaya caminando contigo. Porque aunque tú crezcas, la crecidura que tú puedas tener humanamente hablando, sea en el ministerio, sea en el hogar, sea en tu empresa, si tú no tienes, si tú no buscas la palabra que venga de parte de Dios, todo va a caer, todo va a ir disminuyendo, todo va a ir en calones caminando para atrás. Pero si tú te aseguras de que Dios sople una palabra sobre tu vida, aunque crezca menos que otro, pero la misma palabra te va cediendo, te va dando posición, y a la misma vez que te va dando posición, también te va cubriendo, porque Lot crecía, pero no tenía cobertura. Lot se expandía, pero no tenía la cobertura. Lot se multiplicó, Lot se multiplicaba cada día, su ganado, sus ovejas, su pariente, su dinero, su tienda, sus empresas de Lot crecía en gran manera, pero se iba ajuntando, se iba acercando hacia una ciudad llamado Nínive. Quiere decir, hermano, que cuando usted crece sin una palabra de Dios, aunque lo veamos que sea de bendición, aunque pensemos que es de bendición crecer, sin esa cobertura de parte de Dios, tarde o temprano va a traer levantamiento, va a traer problemas en el camino. Ahora, ¿por qué Abraham dice que Abraham puso a Lot a escoger entre estos dos lugares? Pero dice la Biblia que Lot escogió el lugar de la llanura, porque Lot pensaba que era la tierra que tenía la palabra. Lot pensaba que era la tierra que tenía la producción que él necesitaba. ¿Por qué Lot no escoge el lugar de las piedriñegales? ¿Por qué Lot no escoge el lugar donde estaba incómodo? Lot escogió aquel llano, aquella llanura, porque él pensaba que ahí él iba a ser fructífero. Él pensaba que ahí él iba a ser bendecido. Pero Abraham, sabiendo quién lo sacó de su tierra, Abraham, sabiendo al Dios que él le servía, puso a Lot a escoger entre estos dos lugares, porque Abraham sabía que no era el lugar. Abraham tenía claro que era el Dios que le servía, que bendecía, que añadía, que daba a producir la tierra. Abraham sabía que donde quiera que Abraham él iba a llegar, iba a ser productivo, porque Abraham sabía el Dios que le hubiera servido. Abraham tenía una palabra. Abraham estaba cargado de una palabra que vino de parte de Dios. Antes de uno comenzar un proyecto, antes de uno comenzar levantar una obra, sea en el ministerio, gloria a Dios, hay que tener cuenta de que tengamos en nuestra conciencia de que Dios fue que nos mandó, de que Dios fue que te dio esa palabra. Hay que atesorar, hay que procurar de que Dios sea que suelte esa palabra encima de ti, encima de tu vientre. Gloria a Dios, porque si Dios suelta la palabra, entonces lo que nosotros vayamos a hacer, vamos a tener ese beneficio, vamos a tener esa productividad
que uno está buscando. Vamos a ser producto. Ese producto se va a multiplicar. Ese deseo que tú tienes en Dios se va a multiplicar. ¿Por qué no pudo crecer, no pudo trascender más allá, sino que cuando él crecía se pegaba, llegaba donde estaba el problema? Mientras lo crecía, iba camino al problema, pero mientras Abraham crecía, el problema se iba alejando. O sea, que mientras lo ponía una tienda, se iba acercando al problema llamado Nínive. Mientras lo iba creciendo en su espacio, mientras él iba cogiendo tierra, mientras su vaca, mientras su oveja iban creciendo, él se iba acercando hacia el problema. Pero sin embargo, Abraham, mientras más crecía, más bendiciones iba siendo añadidura sobre su familia, sobre su ganado, porque la palabra la tenía Abraham. Tiene que procurar de tener la palabra de Dios. Debe de procurar de que el Eterno hable sobre ti. Y este es el mensaje de hoy. No importa el lugar donde tú estés, no importa el lugar donde tú llegues, lo duro no es el lugar, lo duro y lo perfecto es que tú tengas una palabra. Si tienes una palabra, lo duro se vuelve blandito, lo estéril va a parir, porque la palabra te hace que todo lo que está estéril sea productivo. La palabra hace que todo lo que está seco sea productivo. La palabra es lo que le da vida. No importa si está en un lugar seco, como Dios le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, estos huesos vivirán. Ezequiel, sabiendo de que él le servía a un Dios poderoso, la respuesta de Ezequiel es: solo tú, Jehová, lo sabe. Porque Ezequiel sabía que el que él le estaba sirviendo le daba vida a los huesos. Ezequiel sabía que si él abría su boca de parte de Dios, esos huesos iban a tomar vida. Por tanto, Abraham sabía el Dios que lo sacó de su tierra. Abraham sabía que el mismo Dios que le dio a Isaac, que le dio a Ismael, también le iba a bendecir en aquel lugar. Abraham sabía que el Dios que lo llamó, el Dios que lo estaba cubriendo desde que salió de su tierra, gloria a su nombre, también lo iba a multiplicar en ese lugar. Por eso que él está confiado y pone a Lot para que Lot elija el lugar, porque Abraham sabía que la palabra que él cargaba lo iba a trascender. O sea que tenemos que investigar, tenemos que estar seguros, tenemos que buscar con anhelo de que Dios nos dé la palabra. Debe de procurar de que Dios te dé esa palabra para emprender ese proyecto. Debe de procurar de que Dios te dé esa palabra para comenzar ese proyecto en Dios. Tenemos que procurar, todos los hombres que hemos conocido, usados por Dios, se aseguraron de que Dios camine con ellos. Todos los hombres que hemos leído en la Biblia, que hemos conocido, que fueron trascendentes en los caminos del Eterno, se aseguraron de que Dios le dé la palabra. Ya ellos no caminaron por lo que vivían. Ya ellos no caminaban por lo que veían. Ellos comenzaron a caminar por la palabra que Dios le dio. La palabra es como la flecha que te va guiando según tú vayas caminando. No salga si Dios no te dio una palabra. No comience un proyecto. Es difícil de escuchar, pero tengo que decirlo. Si no tiene una palabra que venga de parte de Dios, por lo más bien que te vaya en el camino de una manera u otra, ese proyecto que tú estás emprendiendo puede tener flaqueza, puede tener baja,
puede llegar el desánimo a tu vida. Pero si tú tienes una palabra, cuando llegue los desánimos a tu vida, cuando llegue esa guerra a tu vida, cuando el enemigo se levante en contra de ti, la misma palabra te va a levantar. La misma palabra te va a sacudir. La misma palabra te va a dar vida, Dios mío. La misma palabra te va a levantar y te va a decir, ¿qué pasa? Camina que tú puedes. Pero hay que buscar de que Dios suelte una palabra. De que Dios te dé esa palabra. Es imposible poder ser útil en este camino si no tenemos una palabra que venga de parte de Dios. Hay que buscar con hambre, con ansiedad, con amor, con entrega, de que Dios se preste y abra su boca y nos dé una palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es el mensaje de hoy, amaneciendo en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Bienvenido a tu programa, Amaneciendo en comunión con el Espíritu Santo. Un encuentro diario con la presencia de Dios junto al pastor Fernando Monción. Iniciamos.